Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Hoy vamos a ver la última clase de la unidad 3. Mañana viernes y el lunes van a tener clases de problemas con Santiago Veiga sobre la unidad 3. Bueno, ustedes ya vieron primer principio, vimos segundo principio, se introdujo una nueva función de estado, que fue la entropía. Y justamente ahora lo que vamos a ver son expresiones que vinculan el primer principio con el segundo principio y que permiten llegar a ecuaciones que, digamos, nos permiten estudiar distintos sistemas a partir de la variación de esas funciones de estado o inclusive tener esas funciones de estado en función de variables de estado. Lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es ejemplificar, esto vamos a terminar llegando a lo que son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell de la termodinámica son 4, las vamos a ver dentro de unas transparencias, en la tercera o la cuarta transparencia de la clase. Vamos a hacer la deducción de una de ellas, las otras evidentemente no las vamos a deducir, se deducen de forma similar a la que vamos a hacer acá, ahora en primera instancia. Si quieren ver cómo es la deducción, pueden verlo en un libro fácilmente. Y bueno, entonces, recordando lo que vimos ya la clase pasada, que fue la ecuación fundamental de la termodinámica, ds igual a 1 sobre t por du más p sobre t dv. Esta ecuación la vimos la clase pasada y es de fundamental importancia. Nos vincula, en este caso, lógicamente, lo que es segundo principio como primer principio, y nos vincula la entropía con variables de estado y variables de parámetros, ¿no? O sea, como ser B, T, etcétera, ¿no? O sea, funciones de estado y variables de estado con una función de estado. Entonces, esto nos plantea la ecuación fundamental de la termodinámica. Y nosotros entonces, bueno, si la reordenamos, reordenándola, sacando 1 sobre t de factor común, pasándolo para otro lado, nos pasa a multiplicar ds, o sea, nos va a quedar un término tds. Bueno, despejamos, nos queda du igual a tds menos p de b. Esa es otra forma de expresarla, simplemente reordenando la anterior. Ahora bien, si consideramos el caso de la energía interna y planteamos la energía interna como una función de la entropía y del volumen, o sea, una función de una función de estado y de una variable de estado. Es perfectamente posible de plantearlo. Y bueno, planteamos la diferencial de u en función de esas nuevas variables, y nos queda la expresión que está a continuación. O sea, la variación de U va a ser la derivada parcial de U con respecto a la entropía a volumen constante por el cambio en la entropía, más la variación de U con respecto al volumen a entropía constante por el cambio en el volumen. Evidentemente, tratándose U de una función de estado que presenta, por lo tanto, diferencial exacta, etc., estas dos expresiones que están acá tienen que ser lo mismo. Eso lleva entonces directamente a ver cuánto vale esta derivada parcial de U con respecto a la entropía y cuánto vale esta derivada parcial de U respecto al volumen. Queda claro ahí que, digamos, esta derivada va a ser T y por lo tanto podemos plantear que T es la derivada de U con respecto a la entropía a volumen constante, y de la misma forma la otra derivada va a ser menos P, por lo cual podemos plantear que menos P es igual a la derivada de U con respecto a B a S. Siguiendo con esto, entonces, con la deducción de la correspondiente ecuación de Maxwell, que va a ser la que se llama la primera ecuación de Maxwell, recordando la propiedad de las derivadas cruzadas, o sea que
en el caso de una función de estado, se cumple la igualdad de las derivadas cruzadas. O sea, en este caso, si elegimos U como una función de la entropía del volumen, se va a cumplir que la derivada parcial segunda de U, primero con respecto a la entropía y luego con respecto al volumen, va a ser igual a la derivada parcial segunda de U, primero respecto al volumen y luego respecto a la entropía. Eso es, recuérdenlo, de propiedades de matemáticas de derivadas, y en el caso de ser una diferencial exacta se cumple. Entonces, en función de eso, y viendo lo que planteamos al final de la transparencia pasada, podemos, acá lo tenemos nuevamente resumido, o sea, t derivada de u con respecto a s a b, y menos p derivada de u con respecto a b a s, haciendo las derivadas cruzadas, nos va a quedar que t es, digamos, a partir de esto, haciendo esta derivada, la derivada segunda, nos va a quedar en definitiva, bueno, igualándolas, que la derivada de t con respecto a b a s va a ser igual a la otra derivada cruzada, que va a ser menos la derivada de p con respecto a s a b. O sea, creo que eso es fácil de comprenderlo. Y bueno, y esta es, en definitiva, una de las ecuaciones de Maxwell de la termodinámica, que justamente, como está puesto ahí, la ecuación de Maxwell número 1. De la misma forma, y planteando U en función de S y de P, o en función de S y de T, etc., se pueden deducir ecuaciones de Maxwell de la misma forma, y llegar, en definitiva, a las 4 ecuaciones de Maxwell que tenemos en esta transparencia. Recuerden, son ecuaciones de Maxwell de la termodinámica, no confundir con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, etcétera, ¿no? Que habían supuestamente deben de haber visto en física en algún momento. ¿Cuál es la importancia de estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones lo que hacen es vincular funciones de estado, como este caso, por ejemplo, la entropía, con variables de estado. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, como hemos visto a partir de energía interna, entropía, en las transparencias anteriores, podemos llegar a relaciones que vinculan simplemente funciones de estado con variables de estado, y que eso se va a cumplir para cualquier proceso, por lo cual eso nos permite estudiar cambios, por ejemplo, cambios de estado de un sistema, independientemente de que sean procesos reversibles o irreversibles, a partir de, y por lo tanto independiente de qué trayectoria hubo entre el estado inicial y el final, simplemente evaluando los cambios los valores de estas derivadas, que van a terminar dependiendo solamente de funciones de estado y de variables de estado. O sea, lo bueno es que acá nos independizamos de dos formas de expresión de la energía, como son el calor y el trabajo, que dependen de la trayectoria y que muchas veces se nos complica poder calcular los valores exactos. Entonces, simplemente acá, independientemente de que el camino sea conocido o desconocido, o sea, que el proceso sea reversible o irreversible, conociendo el estado final y el estado inicial, nosotros podemos, usando estas derivadas, evaluar los cambios en determinadas funciones de estado, independizándonos de qué pasó con el calor y el trabajo. De ahí la gran utilidad de estas ecuaciones de Maxwell. Justamente en la transparencia siguiente vamos a ver nuevos casos o aplicaciones de esto para calcular, por ejemplo, cambios de entropía, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo que viene a continuación son, como dice ahí, aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell. Si queremos, por ejemplo, plantear la entropía en función de dos de las variables, variables de estado, como ser, por ejemplo, temperatura y volumen, queremos plantear la entropía en función de la temperatura y el volumen.
En este caso, bueno, siendo la entropía una función de estado, tiene diferencial exacta, podemos diferenciarla con respecto a estas dos variables, y evidentemente, ya lo hemos visto, nos va a quedar ds igual derivada de S con respecto a la temperatura, volumen constante, por el cambio en la temperatura, más la derivada de S con respecto al volumen, a temperatura constante, por el cambio en el volumen. Vimos ya en la clase anterior, sobre todo, si recuerdan la transparencia 41, que estas derivadas tenían estos valores, o sea, la derivada de S con respecto a TAB era C sub B sobre T, y la derivada de S con respecto al volumen a temperatura constante era 1 sobre T por P más la derivada de U con respecto a B a T. Si vamos a la segunda ecuación de Maxwell, que es esta que ponemos acá, esa ecuación plantea que la derivada de S con respecto al volumen a T constante es la derivada de P con respecto a T a B. Entonces, rápidamente vamos a ir a la transparencia siguiente, que ahí está aclarado. Si recordamos estas definiciones, o sea, el coeficiente de dilatación térmica de una sustancia, que se definía como alfa, es 1 sobre el volumen por la variación del volumen con respecto, la derivada del volumen con respecto a la temperatura, a P constante. Y kappa, el coeficiente de compresibilidad de una sustancia dada, se definía como menos 1 sobre el volumen por la derivada del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Entonces, para un cambio a temperatura y presión, para un cambio de temperatura y presión en el que B sea constante, nosotros hacemos la diferencial de B. O sea, lo que hacemos acá es plantear B como una función de T y de P. Hacemos la diferencial, evidentemente, diferencial B va a ser igual a la derivada de B con respecto a la temperatura a presión constante por el cambio en la temperatura, más el otro término que es la derivada del volumen con respecto a la presión a temperatura constante por el cambio de presión. Si nosotros despejamos de acá, la derivada de B con respecto a TAP es igual a alfa B, por lo tanto acá pusimos alfa B, y la otra derivada, la derivada de P con respecto a T, a T constante, derivada de B con respecto a P a T constante, lo podemos poner como menos kappa por B, que es lo que aparece acá. Si el volumen es constante, dB vale 0. Y bueno, de acá, de esta expresión, despejando, tenemos que la derivada, en esas condiciones, la derivada de P con respecto a T a volumen constante va a ser igual a alfa sobre kappa, o sea, el coeficiente de dilatación térmica sobre el coeficiente de compresibilidad. Volvemos a la transparencia anterior, entonces por eso acá planteamos derivada de P con respecto a TAB como alfa sobre kappa. Entonces, si volvemos a la expresión de ds la podemos escribir como C sub B sobre T por dt más alfa sobre kappa dB. Entonces, acá tenemos el caso en el cual podemos estudiar el cambio de entropía para un proceso dado de una sustancia y nos queda expresado en función de cosas que son perfectamente manejables, porque ¿qué es lo que nos aparece acá? Bueno, evidentemente, tenemos que conocer el cambio de temperatura y el cambio de volumen. Eso se puede medir experimentalmente. Y tenemos que saber valores de propiedades del sistema, como ser capacidad calorífica, volumen constante, coeficiente de dilatación térmica o coeficiente de compresibilidad. O sea que para un proceso dado, entre un determinado estado inicial y un determinado estado final, nosotros con una ecuación de este tipo podemos evaluar el cambio de entropía que se dio simplemente a partir de parámetros que uno puede tener tabulados o conocer su dependencia y de medidas experimentales como puede ser medidas de temperatura inicial y final y medidas de volumen inicial y final. O sea, esta expresión, por tratarse ese de una función de estado, no nos importa cómo se pasó del estado inicial al estado final. Lo que sí nos interesa es saber si el valor de las variables de estado
en el estado inicial y en el estado final, o sea, el valor en este caso de T y de B en el estado inicial y en el estado final, y conocer para esa sustancia ciertos parámetros físicos. Dependerá muchas veces del rango en el que nos estemos moviendo, por ejemplo, qué incremento se da en la temperatura, si en ese rango y qué tipo de sustancia es. Si en ese rango se sube, lo podemos considerar constante, como el caso de los gases ideales, en donde se sube tiene determinados valores, dependiendo de qué tipo de gas sea, 3 medios de R, 5 medios de R, etc. Y de propiedades físicas de esa sustancia. En casos más complicados, lo que podría llegar a pasar es que haya una cierta dependencia del C sub B con la temperatura, y bueno, ahí hay que conocer esa expresión y habrá que integrar esa expresión. Pero bueno, lo importante de todo esto es que sabemos bien que en esos procesos puede haber intercambios de calor, intercambios de trabajo, y que son funciones de línea, por lo cual van a depender de qué camino se siguió de un punto a otro, y eso muchas veces es desconocido, sobre todo si se trata de los procesos reales que son irreversibles, y se nos complica muchas veces el cálculo, por ejemplo, de una función de estado como ser la entropía. Bueno, de esta forma nos deslindamos del camino y simplemente a partir de datos del estado final y del estado inicial podemos evaluar el cambio en esta propiedad de estado, y de la misma forma se puede hacer en las otras propiedades de estado, en las otras funciones de estado, digamos. Bueno, quedó claro eso. Entonces, seguimos ahora con otro ejemplo. De la misma forma que vimos recién el caso de la entropía en función de temperatura y volumen, ahora vamos a ver el caso de la entropía en función de la temperatura y de la presión. Bueno, nuevamente plantearemos la diferencial de la entropía en función de temperatura, del cambio de la temperatura y del cambio de la presión, recordando de la clase pasada, transparencia 43, habíamos llegado a estas derivadas parciales. La derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante es la capacidad calorífica a presión constante sobre la temperatura, y la variación de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante venía dado por 1 sobre T por la derivada de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante menos el volumen. Si vamos a la ecuación 4 de Maxwell, o sea, la cuarta ecuación de Maxwell, que vimos ya en la transparencia 48, bueno, esa plantea que la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante es igual a menos la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. En función de esto y de lo que vimos recién de las definiciones del coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de compresibilidad, o sea, de alfa y de kappa, si centramos nuestra atención en alfa, alfa es 1 sobre b por la derivada de b con respecto a t a p. Bueno, de ahí podemos despejar que la derivada de b con respecto a t a p es alfa por b. Y bueno, entonces al estar el signo de menos acá, nos va a quedar que esta derivada de s con respecto a p a t la podemos poner como menos alfa por b. Y de la misma forma que en el caso anterior vimos para t y b como variables, podemos llegar a esta expresión del cambio de entropía. O sea, ds igual c sub p sobre t de t menos alfa b por dp. Vuelvo a repetir, en esta expresión nos queda en función de propiedades de la sustancia y variaciones de ciertos parámetros, de ciertas variables de estado. Conociendo los valores de esas variables de estado en el estado final y en el estado inicial, podemos calcular el cambio en la entropía. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de cómo determinar cambios de entropía para determinadas sustancias. El caso más sencillo, o uno de los más sencillos, es el caso del gas ideal. Entonces vamos a ver cómo podemos determinar variación de entropía para un gas ideal.
Si estamos considerando T y B como variables, bueno, vimos que la ecuación era la de la transparencia 49, en donde nos quedaba acá un término que era alfa sobre kappa, o sea, el coeficiente de dilatación térmica sobre el coeficiente de compresibilidad de la sustancia por el cambio en el volumen. Si uno toma por un lado la definición de alfa, toma por otro lado la definición de kappa y aplica eso a un gas ideal, o sea, considerando la ecuación del gas ideal, P por B igual nRT, bueno, puede demostrar fácilmente que el cociente de alfa sobre kappa es igual a P sobre T, que a partir de la ley de los gases se puede poner también como NR sobre B. En este caso, ¿por qué nos conviene expresarlo en función de B? Porque, bueno, justamente al poner esta derivada parcial en función de B, si queremos integrar esto, nos va a quedar fácil de integrar. Y bueno, en este caso nos aparece en los dos términos la variación de una de las variables de estado sobre esa variable de estado. Bueno, al integrar eso nos queda el logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, si queremos saber o calcular para un gas ideal en función de la temperatura y el volumen el cambio general de la entropía, nos queda esta expresión general, o sea, C sub B logaritmo de T2 sobre T1 más NR logaritmo neperiano de B2 sobre B1. O sea, como les había dicho hace un rato, para un proceso cualquiera de un gas ideal, podemos calcular el cambio de entropía, por ejemplo, si elegimos como variables de estado temperatura y volumen, de esta forma. Para lo cual, bueno, el valor de S sub B para un gas ideal lo conocemos, dependiendo que sea monoatómico, biatómico, etc. Es un número proporcional a R, 3 medios de R, 5 medios de R. Y bueno, luego acá tenemos lo mismo, NR, y bueno, conociendo el estado final, en este caso T2 y B2, y el estado inicial, T1 y B1, podemos calcular el delta S sin tener la más mínima idea de cómo fue el proceso que se dio para pasar del estado 1 al estado 2. Simplemente por ser S función de estado, podemos llegar a calcularlo de esa forma. Y si tomamos como variables T y P, va a pasar una cosa similar. En este caso, recuerden que yendo a la expresión que habíamos visto en la transparencia 51, nos quedaba un término menos alfa B de P. Bueno, el término alfa B, si uno toma en cuenta el valor de la definición de alfa, y la ley de los gases, bueno, determinamos para el gas ideal cuánto vale la derivada de B con respecto a P, a T constante, que vale NR sobre P. Y bueno, teniendo en cuenta esa expresión que vimos ya en la transparencia anterior, nos queda que para ese caso la expresión diferencial es esta. Y bueno, si integramos entre el estado inicial y final, nuevamente C sub P es una constante, la podemos sacar fuera de la integral, N y R también son constantes, la podemos sacar fuera de la integral y nos queda directamente en función de, digamos, de T sobre T, que la integral de eso es logaritmo neperiano, y lo mismo nos queda de P sobre P, que la integral de eso es logaritmo neperiano de P. Entonces nos queda, para el incremento en la entropía, esta expresión, que es muy similar a la anterior. Y bueno, como dice ahí, demuestre que ambas son equivalentes. O sea, lo que acá se les pide es demostrar que se puede pasar de una a la otra, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuál es la relación entre C sub P y C sub B. Recuerden, la relación C sub P menos C sub B igual NR. Bueno, a partir de ahí pueden, sustituyendo acá C sub P por esa expresión, reagrupando, etcétera, llegar evidentemente a esta otra expresión. O sea que cualquiera de las dos son equivalentes
podemos usar una u otra según la facilidad de contar con información de los valores de las variables de estado en el estado 1 y en el estado 2. Eso uno lo elige según la información que tenga. Pero bueno, lo recalco, en cualquiera de estos dos casos estamos calculando el cambio de estado para un proceso que involucre un gas ideal, sin importar cómo fue el camino para pasar del estado 1 al estado 2. Continuando un poco con otros ejemplos, bueno, los otros casos que podemos ver, qué pasa en el caso de sólidos y de líquidos. Recuerden que en el caso de fases condensadas, o sea, sólidos y líquidos, la capacidad calorífica a volumen constante es prácticamente igual a la capacidad calorífica a volumen constante, o sea, C sub B es aproximadamente igual a C sub P, que a su vez los cambios de volumen son despreciables al cambiar T y P, o sea, se requieren en general cambios, por ejemplo, de presión muy grande para poder ver un cambio significativo en el volumen. Para la mayoría de los procesos habituales, podemos asumir que el volumen es independiente o es prácticamente constante, y eso nos lleva entonces a que para una fase condensada el cambio de entropía nos dependa prácticamente en forma exclusiva solo de la temperatura, y podemos determinar por cualquiera de estos dos lados, porque C sub P y C sub B son prácticamente iguales, delta S para un proceso dado. O sea, nos queda delta S como C sub B logaritmo de T2 sobre T1, o delta S C sub P de logaritmo de T2 sobre T1. Ahí dice, bueno, variaciones respecto a P y B pequeñas comparadas a las variaciones para un gas ideal, por eso el término que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de volumen, lo despreciamos porque el dB tiende a cero, ¿no? O sea, la variación del volumen tiende a cero, por lo tanto, el término ese lo despreciamos. O en el caso de usar como variables T y P, lo mismo, ¿no? El término en dP también tiende a cero y lo podemos eliminar y quedarnos solamente con esta parte para evaluar el cambio de la entropía. O sea, esto, como dice ahí, aplicables para cambios de estado con cambio de T, P y B, sin reacción química ni cambio de fase. Esos son casos que los vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de fase en el proceso, por ejemplo, de calentamiento de un sólido? O sea que partimos de cierta temperatura, comenzamos a calentar el sólido y en algún momento, a una dada temperatura, va a fundir. Bueno, ¿qué pasa ahí con el cálculo del delta S? Bueno, lo vamos a ver más adelante. O lo mismo si hubiera una reacción química. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Me oyen bien? ¿No hay ninguna duda por el momento? Sí, todo bien. Bueno, continuamos entonces. Hoy, la clase de hoy de repente resulta media pesada porque es mucha derivada parcial y mucha función matemática, pero si la ven con tranquilidad, luego no tiene, inclusive son ecuaciones fáciles de recordar a veces, o recordando una uno puede deducir las otras, entonces digamos, van a ver que son muy útiles, por más que la clase pueda ser un poco tediosa o pesada por tanta fórmula, son fórmulas que van a terminar usando muy habitualmente. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el caso de una reacción química. El cambio de entropía para una reacción química en función de la temperatura. Supongamos una reacción química en la que A moles de A más B moles de B más algún otro reactivo eventualmente, reaccionan dando C moles de un producto C más D moles de un producto D. Si recuerdan, el cambio de entropía para esta reacción, o sea, como está escrita, a la izquierda tenemos reactivos, a la derecha tenemos productos. El cambio de entropía en forma general para una reacción de este tipo, le vamos a expresar como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos por las entropías de los productos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, menos las entropías de los reactivos. Por eso acá nos queda delta S igual C por la entropía de C, más D por la entropía de D, que son los productos, menos A por la entropía de A,
más B por la entropía de B, que son los reactivos. Si queremos ver cómo va a cambiar este delta S, cómo va a depender este delta S de reacción de un cambio en la temperatura, lo que hacemos es derivar delta S con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, aplicando derivadas parciales a esta ecuación, nos va a quedar que la derivada parcial de delta S con respecto a T a P va a ser la derivada parcial con respecto a T a presión constante de todo lo que está en el término de la derecha, o sea, como está puesto ahí, C por la derivada de la entropía de C con respecto a T a P, más D, la derivada de la entropía de D a T con respecto a T a P, etcétera, menos la de los reactivos, A por la derivada de la entropía de A con respecto a T a P, más B por la derivada de la entropía de B con respecto a TP, y así sucesivamente. Y bueno, ¿qué pasa con estas derivadas? Si recordamos la derivada de la entropía con respecto a la temperatura, ¿qué era? Era la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? O sea, cada uno de estos son los C sub P de las sustancias que estamos considerando en la reacción química. Por lo tanto, podemos plantear la variación o la derivada del delta S de reacción con respecto a T a P de esta forma. O sea, nos aparecen sustituimos la derivada de S para cada una de las sustancias, la derivada de S con respecto a T a P, por C sub P sobre T. Entonces va a quedar, poniendo como un divisor T, nos va a quedar el término que tiene que ver con los productos, el término que tiene que ver con los reactivos, y bueno, nos queda C por la capacidad calorífica a presión constante de C, más D por la capacidad calorífica a presión constante de D, etcétera, todo sobre T, menos A por la capacidad calorífica a presión constante de A, más B por la capacidad calorífica de B a presión constante, todo sobre T. Y este término que está en el numerador, haciendo, digamos, denominador común, lo podemos llamar delta C sub P. Esto es la diferencia de los C sub P de los productos multiplicados, o sea, la suma de los C sub P de los productos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos menos la suma de los C sub P de los reactivos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, eso es un delta C sub P. Y bueno, de esta forma, la derivada de delta S con respecto a T a P lo podemos poner como delta C sub P sobre T. Y bueno, o sea, este delta C sub P no es otra cosa que esto que está en el círculo en rojo, como está puesto ahí. Bueno, y si queremos ver el cambio finito, o sea, el cambio de un proceso dado, entre una temperatura T1 y una temperatura T2 del delta S, lo que tenemos que hacer es integrar, o sea, esto es una ecuación diferencial a variables separables, integramos los dos términos y nos queda la integral entre delta S a T1 y delta S a T2 de ds es igual a la integral entre T1 y T2 de delta C sub P sobre T de T. Si nosotros ahora lo podemos plantear de esta forma, o sea, el delta S a una temperatura T2 va a ser igual al delta S a una temperatura T1, perdón, el delta S a una temperatura T2 menos el delta S a una temperatura T1 va a ser igual al delta C sub P por la integral entre T1 y T2 de dt sobre T, y bueno, nos quedaría esta expresión. Acá hay que hacer la aclaración. Si esto es correcto, si estamos suponiendo que los C sub P son constantes en el intervalo de integración. O sea, yendo a la expresión anterior, estamos suponiendo que entre T1 y T2 podemos asumir que los C sub P, tanto de reactivos como de productos, no cambian en forma importante, y de ahí, bueno, el caso más sencillo sería aquel en el cual podemos considerar delta C sub P como un número, un valor constante,
sacarlo fuera de la integral y llegar a esta expresión, o sea, que el cambio en el delta S nos queda en función de esto, del delta C sub P para la reacción por el logaritmo de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Si el cambio de temperatura fuera muy grande y o hubiera una cierta dependencia de los C sub P de reactivos y o productos con la temperatura, evidentemente tenemos que tener información sobre cómo cambia el C sub P. Muchas veces se toma una ecuación de tipo lineal o puede ser una ecuación de segundo grado, dependiendo del cambio de temperatura. Y bueno, integrarla, evidentemente en ese caso nos queda un resultado un poco más complejo, pero bueno, lo que sí se requiere ahí es conocer razonablemente cómo cambia para cada uno de los reactivos y productos, se supe con la temperatura en el rango que nos estamos moviendo. Si es así, bueno, hay que integrar y evidentemente este no es el resultado, sino que nos quedará algún término más en esa integral. La aclaración, volvemos a decir, es que, bueno, este proceso es sin cambio de estado de agregación de reactivos y productos en el rango T1 y T2. O sea, suponemos que los estados de agregación de los reactivos y de los productos no cambia. Si lo vamos a ver más adelante, si llegara a cambiar, bueno, hay que tener en cuenta aplicar algunas etapas, etcétera, en donde se pase de uno de los reactivos en determinado estado, por ejemplo, como sólido, como líquido, a ese reactivo en el estado de agregación que corresponde al estado final, y bueno, de ahí tener en cuenta también esos términos, evidentemente como consecuencia de esos procesos va a haber términos adicionales en el cambio de entropía, por ejemplo. Si estamos, por ejemplo, en condiciones de presión atmosférica, eso se simboliza con el cerito, o sea, con el supracero, serían condiciones de referencia o condiciones estándar, o sea, presión en una atmósfera. Bueno, en ese caso, los delta S quedan escritos de esta forma, la ecuación es similar, lo único que aparece el supracero indicando que son valores a presión atmosférica. Entonces nos va a quedar el delta SAT2 a presión de una atmósfera, menos el delta SAT1 a presión de una atmósfera, va a ser la integral entre T1 y T2 de los delta C sub P a una atmósfera sobre T de T. Esto es lo que se llama, bueno, variación de entropía estándar. Bueno, y así como vimos este ejemplo en el cual veíamos el cambio en la entropía para el sistema dado y ahora para el caso de una reacción, bueno, podemos hacerlo para otras variables. Podríamos expresar el cambio en función de volumen y temperatura, y bueno, ahí nos aparecerán los delta C sub B, etcétera, y dependiendo de la sustancia, bueno, habrá que procesar eso. Entonces ahora vamos a ver otros enunciados. Nosotros ya vimos en la primera clase algunos de los enunciados del segundo principio. Acá tenemos otros enunciados que en el caso de Fisicoquímica 101 tal vez no hacemos tanto hincapié. Hay toda una unidad que se da en Fisicoquímica 101, que es lo que tiene que ver con máquinas térmicas, en donde, bueno, estos enunciados del segundo principio son particularmente importantes. O sea, esta forma de plantear el segundo principio son particularmente importantes. En el caso de Fisicoquímica 102, la parte de máquinas térmicas no se ve, simplemente lo que hacemos es poner los enunciados y comentarlos, ¿no? Tenemos un enunciado que fue llamado el enunciado de Kelvin-Plan, en el cual dice: es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor desde una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de una cantidad de trabajo equivalente sobre el entorno. O sea, siempre pasa que hay quienes plantean ideas de conversión de trabajo en calor, etcétera, y bueno, hay casos en los cuales evidentemente no son posibles, y eso justamente la termodinámica lo determina, diciendo no,
esto no es posible porque si usted, por ejemplo, pretendiera que tiene un sistema que transforma íntegramente calor en trabajo, no está cumpliendo con el segundo principio. Eso se puede justamente verificar, y justamente estos enunciados, que son el segundo principio, indican que esos casos son imposibles. O sea, en resumen, lo que quiere decir esto es que no se puede convertir calor en trabajo con un 100% de rendimiento. O sea, yo no puedo tener un sistema mecánico o como sea, que el 100% del calor que recibe ese sistema lo transforme en trabajo. O sea, el sistema recibe una determinada cantidad de calor, todo ese calor no lo puede transformar en trabajo. Siempre hay alguna parte del calor que evidentemente se pierde como calor y no va a trabajo. Por más eficiente que sea la máquina, bueno, tenemos límites y bueno, lo cierto es que no es posible transformar calor en trabajo con un 100% de rendimiento. Eso es una de las formas de ver o de plantear el segundo principio. Y la otra definición, que va muy similar a esta, es la de Clausius, que dice: es imposible transferir calor de un depósito frío a uno caliente sin que se convierta trabajo en calor. O sea, esto es, por ejemplo, el caso del refrigerador. Yo en el refrigerador estoy transfiriendo calor de un depósito frío, por ejemplo, el congelador, a uno caliente, el ambiente, por ejemplo. Bueno, en ese caso, ese proceso lo puedo hacer, evidentemente sí lo puedo hacer, de hecho los refrigeradores funcionan y me posibilitan bombear calor de la zona fría a una fuente caliente, o sea, bombear calor del congelador o del propio refrigerador al ambiente, pero a costo de que hay que darle trabajo. O sea, en un equipo real, en un refrigerador, hay un compresor en donde ingresa energía como energía eléctrica, mueve un motor, ese motor hace funcionar un compresor y el compresor lo que hace es cambiar de estado el refrigerante gaseoso lo condensa, lo comprime, lo condensa, y ahí estamos entregando un trabajo al sistema. O sea, para hacer todo eso hay un trabajo eléctrico que se transforma en un trabajo mecánico, y gracias a eso es posible bombear calor de la zona fría a la zona caliente, o sea, del congelador hacia el ambiente. No es posible hacer eso si yo no entrego cierta cantidad de trabajo. O sea, eso estaría en contra del segundo principio. Bueno, entonces, resumiendo, para tratar de ser más gráficos, tratando de ver cosas que se pueden deducir a partir del primer principio. Bueno, a partir del primer principio, ¿qué es lo que nos dice? El primer principio lo que establece es una ecuación de conservación de la energía, o sea, el cambio en la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo que intercambie nuestro sistema con el ambiente. Entonces, no se puede producir trabajo por una máquina cíclica sin consumir una cantidad equivalente de energía. O sea, no podemos ganar energía, la energía se conserva. Yo transformo energía de una forma a la otra. Puedo transformar energía interna en calor, calor en trabajo, trabajo en calor, en energía interna del sistema, etc. Pero yo no puedo crear un sistema que genere energía sin conservarla. O sea, que no sea simplemente el pasaje de una forma de energía a otra, sino que aparezca energía de no se sabe dónde. Eso no se puede. Está en contra del primer principio, o sea, contradice el primer principio o viola el primer principio. Y en el caso del segundo principio, bueno, justamente es imposible disponer de una máquina cíclica que convierta totalmente la caótica energía molecular del flujo del calor en el movimiento ordenado del trabajo mecánico. O sea, que no puede convertir totalmente calor en trabajo. Eso quiere decir que, bueno, ni siquiera se puede empatar. O sea, no podemos ni siquiera llegar a decir, bueno, fuimos muy eficientes y todo el calor lo transformamos en trabajo. Siempre
hay algo de calor que va a quedar como tal y no lo vamos a poder, que va a terminar yendo al ambiente y no lo vamos a poder aprovechar. Digamos, la mejor o peor eficiencia de un equipo radica en lograr transformar lo más que se pueda de calor en trabajo, evitando todos los problemas de fricción, etcétera. Recuerden que en un sistema mecánico, si hay fricción, todas esas fuerzas no conservativas lo que hacen es transformar energía de algún tipo en calor que se pierde. Entonces, bueno, por eso la mayor o la menor eficiencia de un equipo en transformar calor en trabajo va a radicar en tratar de minimizar todo lo que tiene que ver con fricciones y fuerzas no conservativas que nos hagan alejar de la idealidad, ¿no? Pero que en realidad convertir el 100% del calor en trabajo es imposible. Estaríamos violando, como dijimos, el segundo principio. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, si está todo claro. Todo claro, sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la última parte de la unidad, que es lo que se conoce como tercera ley de la termodinámica. Y bueno, la tercera ley de la termodinámica lo que plantea es, bueno, cuando uno quiere determinar la entropía de una sustancia, evidentemente lo que vimos en las ecuaciones anteriores, en todo caso, es cómo calcular cambios de entropía. Pero si yo quiero determinar una entropía absoluta, evidentemente tengo que fijarme un estado de referencia. Entonces, yo a partir de las cosas que se vieron anteriormente puedo calcular si tengo un proceso X en el cual cambian temperatura y volumen, puedo calcular el delta S. Si hay cambio de estado, también puedo calcular el delta S. Si hay reacción química en algún momento, puedo calcular el delta S. O sea que tenemos cubierto todas las posibilidades. Si es un proceso físico o cambio de estado, cambio de fase, reacción química. Pero el asunto es si podemos, de alguna forma, determinar valores absolutos de entropía. Y bueno, justamente la tercera ley lo que postula, como ley que es, postula en qué condiciones vamos a fijar un estado de referencia para poder luego determinar entropías absolutas para las sustancias en función de la temperatura, sobre todo, bueno, y eventualmente de alguna otra variable. Pero sobre todo, la tercera ley lo que plantea es, de alguna forma, qué estados de referencia vamos a usar para las distintas sustancias cuando queremos ver a una dada temperatura cuál es la entropía absoluta de esa sustancia. Bueno, como dice ahí, ¿qué referencia debe utilizarse para el cálculo de la entropía de las diferentes sustancias? Bueno, y aquí Planck en 1913 dijo, la entropía de una sustancia pura, perfectamente cristalina, es cero en el cero absoluto de temperatura. Lewis y Randall dijeron, con otras palabras, prácticamente lo mismo, un poco más de palabrerío, pero prácticamente es lo mismo, y dice, si la entropía de cada elemento en su estado cristalino se toma como cero en el cero absoluto de temperatura, cada sustancia tiene una entropía finita positiva, pero en el cero absoluto de temperatura su entropía puede llegar a ser cero, y así ocurre en el caso de las sustancias perfectamente cristalinas. O sea, la definición de Lewis y Randall evidentemente es más amplia que la de Planck, y lo que establece es que, bueno, ¿cuál es el criterio de referencia? Lo que estableció Planck. Si yo tengo una sustancia perfectamente cristalina, en el 0 Kelvin su entropía vale 0. Si la sustancia no es perfectamente cristalina, evidentemente en el 0 Kelvin tendrá un determinado valor. Y a una dada temperatura, la sustancia tendrá siempre una entropía finita, o sea, una entropía siempre positiva. O sea, a medida que aumenta la temperatura, evidentemente la entropía va aumentando. Eso se asocia con el concepto de desorden, o sea que a medida que uno aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, etcétera, y las moléculas o átomos, etcétera, van a estar más desordenados, y bueno, de ahí por eso también vimos en la clase pasada el concepto de entropía y desorden. Bueno, entonces ahora yendo a las cosas más tangibles, veamos cómo
calcular la entropía en distintos casos, o sea, aplicación de la tercera ley. Entonces, primer caso, entropía estándar de un sólido. Si tenemos un proceso en el cual un sólido cambia a una presión dada, a presión constante, por ejemplo, del 0 Kelvin a una temperatura dada, viendo las expresiones anteriores que vimos de dependencia de la entropía con la temperatura, en este caso es una fase condensada, o sea, el cambio de entropía va a depender, si estamos a presión constante, solo de la temperatura, va a ser solo en función de la temperatura, y nos quedaba que el delta S para ese proceso de un sólido, por ejemplo, va a ser la entropía AT menos la entropía inicial en el 0 Kelvin, y eso lo vamos a determinar como la integral entre 0 y T de C sub P sobre T de T. Repito, como lo dije anteriormente, para resolver este sistema, dependiendo del rango de T en que nos estemos moviendo, vamos a tener que conocer cómo es la función de C sub P con la temperatura. Si el rango es chico y son fases condensadas, en general C sub P podemos asumir que es una constante y nos va a quedar que esta integral es C sub P logaritmo de T final sobre T inicial. Si no, tendremos que conocer la variación de C sub P, bueno, integral, va a quedar en una integral evidentemente un poco más complicada, y evidentemente como consecuencia de eso va a aparecer algún término más, a más del término logarítmico probablemente. Si la sustancia sólida que estamos considerando es un sólido cristalino perfecto en el 0 Kelvin, ese 0 vale 0, y entonces en ese caso la entropía AT para el sólido que estamos considerando, que tiene estructura cristalina perfecta en el 0 Kelvin, nos queda simplemente de esta forma. Y bueno, y si estamos a una atmósfera, nuevamente, como vimos anteriormente, ponemos la misma expresión con el supracero, y eso sería la entropía estándar. ¿Qué pasa? Bueno, si ahora queremos ver el caso de la entropía estándar de un líquido, o sea, acá, bueno, al ser estándar estamos considerando presión en una atmósfera. ¿Qué va a pasar? Evidentemente, a la temperatura que nosotros queremos ver el valor de la entropía de esta sustancia, esa sustancia es líquida, pero si nos tenemos que referir al 0 Kelvin, originalmente esa sustancia debería ser sólida probablemente, y en ese caso, suponiendo que se trata de una sustancia que en el 0 Kelvin presenta una estructura cristalina perfecta, por lo tanto asumimos que S en el 0 Kelvin vale 0, bueno, tenemos que tener en cuenta el calentamiento de la sustancia como sólido entre 0 y la temperatura de fusión. Luego tenemos que tener en cuenta el cambio de entropía por la fusión. Recuerden que como el proceso de fusión se da a temperatura constante, nos queda como delta H de fusión a presión atmosférica sobre T de fusión. Y luego ahí tenemos la etapa de calentamiento del líquido desde la temperatura de fusión hasta una temperatura final, en donde, bueno, tendremos un término, la integral de S sub P del líquido sobre T de T, entre temperatura de fusión y T. Las mismas aclaraciones que hicimos anteriormente, la facilidad o dificultad de hacer estas integrales radica en ver cómo es la expresión de S sub P en función de la temperatura para el sólido y para el líquido en el rango que nos estamos moviendo. Entonces habrá que resolver esas integrales, y de esta forma podemos calcular la entropía de una sustancia cuando está como líquido a una temperatura T. De la misma forma, podemos hacer lo mismo para un gas, y bueno, ahí lo que habrá que sumar, evidentemente, el término que tiene que ver con la vaporización del líquido y luego el calentamiento del gas hasta la temperatura final. O sea, nos quedaría el calentamiento del sólido cristalino perfecto, porque estamos suponiendo que S a temperatura de 0 Kelvin vale 0. Tendremos el calentamiento del sólido cristalino perfecto entre 0 y la temperatura de fusión. Luego un término que tiene que ver con
delta S de fusión, o sea, delta H de fusión sobre temperatura de fusión. Luego el calentamiento del líquido entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Luego el cambio de fase, o sea, la vaporización del líquido a temperatura constante. Y luego el calentamiento del vapor o del gas desde la temperatura de ebullición a la temperatura final. Ahí tenemos datos de entropías molares. La entropía de una sustancia tiene un valor definido para cada temperatura y presión, evidentemente haciendo las aplicaciones de la tercera ley. El S0 es la entropía de un mol de dicha sustancia en condiciones estándar, que son 298 Kelvin, o sea, 25 Celsius y una atmósfera. Ahí tenemos datos, por ejemplo, sacados de tabla de distintos elementos y sus respectivas entropías expresadas en calorías por Kelvin. Recuerden que las unidades de entropía son unidades de energía sobre Kelvin, o sea que pueden estar expresadas en Joule Kelvin a la menos 1, caloría Kelvin a la menos 1, litro de atmósfera Kelvin a la menos 1. Ahí tenemos distintos datos: carbono grafito, carbono diamante, nitrógeno gas, oxígeno gas, hidrógeno gas, etc. Los valores de la entropía en condiciones estándar. Y lo mismo tenemos acá otros gases y algún líquido, o sea, en condiciones normales CO, CO2, metano son gases, por lo tanto en condiciones estándar estos son gases. Ahí tenemos las respectivas entropías: agua líquida y agua gas. Evidentemente la entropía del agua gas es mayor que la del agua líquida, porque digamos, para pasar de una a la otra tenemos el proceso de vaporización, que tiene asociado un cambio de entropía, y si lo vemos por el lado del desorden, el gas es mucho más desordenado que el líquido. Y bueno, ¿qué observaciones podemos sacar de estas tablas? Bueno, que las entropías estándar de los elementos no es cero, o sea, en condiciones estándar las entropías no valen cero. Eso, recuerden, es cero si es un sólido cristalino perfecto en el 0 Kelvin, si no, en temperatura normal, que ¿me están escuchando? Sí, sí, se cortó un momento, pero ahora se escucha. No sé, porque salió un mensaje acá, no entiendo. Bueno, está. Si me escuchan, sigo, pues ya no falta mucho, estamos por terminar. Bueno, repito, entonces, la entropía estándar de los elementos no es cero. Es cero si estamos justamente en el 0 Kelvin y se trata de un sólido cristalino perfecto. La entropía estándar de los elementos y las sustancias es una cantidad positiva, o sea, por la forma como está definida, son siempre valores positivos, lo hemos visto acá, lo cual no implica que los cambios, según en qué sentido se den, tengan un delta S positivo o un delta S negativo. Y en otra consideración que ya la habíamos visto la clase pasada y que también, bueno, la podemos confirmar, sobre todo acá con esta tabla en donde tenemos el agua líquida y el agua gas, es bueno, que la entropía de un sólido en general es menor que la del líquido, pero la del líquido es mucho menor que la del gas. O sea, vemos acá el caso del agua, en donde tenemos una entropía cerca de 17 calorías por Kelvin para el agua líquida y pasamos a 45 para el agua gas. Y bueno, continuemos con las últimas y la variación de la entropía. Vimos ya que para el universo el cambio de entropía, que es la del sistema más la del ambiente, es siempre mayor o igual a cero. Si tenemos un pequeño cambio de calor de Q, ya sea ganado o cedido por el sistema, para el ambiente podemos poner, recuerden que el ambiente lo estábamos considerando como una fuente, que desde el punto de vista del ambiente el cambio es a temperatura constante. Si dQ es lo que intercambió, es visto desde el punto de vista del sistema, el universo, recuerden que es un sistema aislado, entonces el calor que
pierde o gana el sistema en valor absoluto tiene que ser igual al que pierde o gana el ambiente. Entonces ponemos ahí ds del ambiente sería dq del ambiente sobre t del ambiente, y el dq del ambiente es menos dq del sistema. Por eso nos quedaba esta expresión. Con lo cual, si sustituimos esto acá, en la presión del ds del universo, nos queda que ds del universo es igual a ds del sistema menos dq sobre t del ambiente, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Y por último, vamos a ver lo que se llama la desigualdad de Clausius, que ya lo nombramos en algún momento, que, bueno, que establece que para el sistema, el delta S del sistema tiene que ser mayor o igual que la integral entre el estado inicial y el estado final del dq sobre la temperatura del ambiente. Si se trata de procesos adiabáticos, como el calor recibido por el ambiente es nulo, este dq vale 0, por lo tanto, esta expresión se transforma en delta S mayor o igual a 0. Y habíamos visto, como criterio de espontaneidad o irreversibilidad, que si el delta S del universo es positivo, se trata de un proceso irreversible, o sea, un proceso real. Los procesos reales son todos irreversibles. Y si el delta S del universo es igual a 0, se trata de un proceso reversible. Y bueno, la observación es que no se sabe nada sobre la velocidad del proceso. O sea, lo van a ver cuando hagan Físico-Química 103, el tiempo no es una variable termodinámica. O sea, en termodinámica no consideramos el tiempo como variable, por eso cuando uno habla de todo esto, en ningún momento estamos diciendo nada sobre la velocidad del proceso. En el caso particular de las reacciones químicas, en Físico-Química 103 vamos a estudiar justamente cómo es la velocidad de las reacciones químicas, cómo poder manejar las reacciones químicas conociendo determinados parámetros de las mismas para enlentecerlas o acelerarlas según sea nuestro interés, o hacer que unas sean posibles y otras menos posibles para tratar de orientar. Bueno, con esto, no sé si tienen alguna duda, terminaríamos la parte de la unidad 3. Repito, mañana viernes y el lunes tienen clases de problemas sobre esta unidad con Santiago. El jueves de la semana que viene tenemos la unidad 4, que es la última unidad de este hemisemestre, y el viernes de la semana que viene tenemos la última clase de problemas, porque ya la otra semana, el lunes 7, si no me falla la memoria, es sí, el lunes 7 de diciembre creo que es el control. Bueno, no sé, repito, si tienen alguna duda, me la plantean. Todo claro por ahora. Bueno, como siempre ya saben, si surge alguna duda, y sobre todo con los problemas, está el foro, pueden recurrir al foro para aclarar las dudas. Ok, bueno, entonces dejamos por acá, y ya nos veremos el jueves que viene en la última clase de este hemisemestre. Ok, hasta luego. Gracias.